Bienvenidos a su hoja de trabajo número 6 del curso de Cachiquel para el grado primero básico. Como ustedes sabrán, ha estado un poquito complicado ya que no tenemos clases presenciales. Sin embargo, hemos tratado de hacer un ajuste de contenidos que al final también nos va a servir al momento de regresar a clases. Nuestros temas del día de hoy son la idea principal y también como la idea secundaria. Antes de entrar a definir el propósito de estos dos temas, debemos saber de que prácticamente nosotros como seres humanos nos comunicamos a diario, ya sea de manera oral o escrita. A esto se refiere que las ideas principales y secundarias nacen precisamente de un texto. Prácticamente la idea principal es lo que define el propósito de un texto o el fin que éste genera, ¿verdad? Sería ya de informar, puede ser de dar una información importante. A eso se refiere una idea principal. Es el objetivo final del texto, qué es lo más importante que nos da a entender y cuál es su fin. Ahora, ¿qué es una idea secundaria? Las ideas secundarias son características o de alguna forma son ideas que nos pueden llevar a encontrar una idea principal o la idea principal de nuestro texto o de diferentes textos. A través de las ideas principales y secundarias, nosotros podemos entender incluso mucho mejor nuestros textos, porque no solo al momento de leerla vamos a obtener información, sino que al final vamos a tener el parámetro correcto de qué es lo que nos dio a entender nuestro texto, como identificando nuestra idea principal y obviamente las secundarias, que también son muy importantes. Si no pudiéramos nosotros encontrar las ideas principales y secundarias, prácticamente no tendría sentido nuestro texto, porque prácticamente nosotros no comprenderíamos cuál es el fin en este caso de nuestros textos. Entonces es muy importante que nosotros sepamos en este caso identificar nuestras ideas principales y cómo lo podemos realizar. Primero, leer nuestro texto, analizar parte por parte. Podemos transcribir lo más importante según nosotros, que prácticamente se convertirían en las ideas secundarias. Uniendo todas estas podemos encontrar la idea principal. Tenemos unas características de las ideas principales, que dice que son la base del texto, a su alrededor surgen del resto de las ideas. Prácticamente al momento de buscar las ideas secundarias es que podemos encontrar la idea principal. Pueden aparecer de forma tácita en el texto, es decir, no deben aparecer explícitamente para que el lector las encuentre. Aunque no aparecen de forma clara, se deben y se sabe que existe la idea, se mantiene durante todo el texto. Es importante que nosotros tratemos de identificar nuestra idea principal, a qué se refiere en nuestro texto. Muchas veces lo que hacemos es realizar un pequeño, no se le puede decir resumen, pero lo que realizamos es de que escribimos una parte del texto y al final lo tomamos como resumen y a veces hasta como idea principal, a algo que está prácticamente mal, porque solo elegimos una parte y la transcribimos. Para poder tener una idea principal tenemos que leer todo el texto, analizar el texto y así poder encontrar nuestra idea principal. Prácticamente a veces la idea principal no aparece dentro del texto. Acuérdense que la idea principal al final, su fin es de que nosotros comprendamos el texto. Nosotros podemos crear nuestra idea principal siempre y cuando no nos salgamos del entorno de nuestro texto.
También tenemos algunas características de las ideas secundarias que igual están en su hoja de trabajo, que ustedes pueden leer. En una de ellas dice de que siempre nacen de la idea principal y conectan con ella haciendo que el mensaje cobre sentido y su comunicación y comprensión sean más efectivas. A esto nos referíamos anteriormente, de que con las ideas principales y secundarias nosotros podemos comprender mucho mejor el propósito de nuestros textos. ¿A qué se refiere un texto? Si un texto me quiere dar información sobre algún tema relacionado a educación, tengo que saber que ese texto me está dando la información correcta, pero también tengo que saber que ese texto está tratando de ayudarme a que yo pueda realizar ciertas características, a realizar ciertos ejercicios para mejorar cierto aspecto, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una información de un texto, como por ejemplo algún texto de computación, y específicamente como ejemplo el programa de Word, mi texto se refiere al programa de Word y dice de que el programa de Word nos ayuda a redactar nuestros textos tanto de diferentes maneras, y que también tiene herramientas para poderlas realizar. ¿Cómo podría ser nuestra idea principal? Bueno, leer la información completa, analizarla y automáticamente tomar ciertos apuntes como ideas secundarias para que nos lleve a nuestra idea principal. En este caso, si tienen alguna duda, no duden en escribir. ¿Cuáles son los ejercicios que vamos a realizar? Van a aparecer una serie de textos, la cual es muy importante que ustedes lo lean. Se encuentran en español como también en cachiquel. Entonces, como es nuestro primer ejercicio, lo que necesito es de que transcriban sus textos a sus hojas, o si en su momento tienen su cuaderno, pues mucho mejor. Luego ustedes traten de buscar su idea secundaria y sus ideas principales de cada texto. Para ello, obviamente, tienen que leer, tienen que analizar y tienen que identificar, que es algo muy importante. Para sacar las ideas secundarias y principales no tienen que leer solo una vez, tienen que leer varias veces para poderla analizar. Entonces, como primer ejercicio vamos a tener esta hoja de trabajo. Obviamente luego las vamos a seguir reforzando. Espero que realicen los ejercicios lo mejor que puedan. Si tienen dudas, no duden en contactar, en este caso a su docente.